Shalom a todos, buena semana desde Quejilá, fiel comunidad hebrea en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Te damos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches cuando nos recibas a través de esta cuenta de YouTube. Podrás apreciar esta semana. Estudiamos o anunciamos la energía que va a haber en la próxima, en la parashá, en la porción de Torah que está comenzando hoy. Hoy comienza una nueva Torah, ha comenzado un nuevo mes en el calendario hebreo del Eterno, el calendario de Dios, y también comienza un nuevo libro. El libro es el libro de Vaikra, más conocido de esta parte de Occidente como el libro de Levítico. Dos definiciones totalmente diferentes. Vaikra significa y llamó, aquí está anotado. Levítico es una expresión griega, producto de las traducciones, que tiene que ver con ordenanzas, o se entiende como ordenanzas para los levitas o las personas que estaban abocadas en el trabajo en el templo. Antes de entrar al desarrollo de esta porción, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, hablando solamente de ofrendas, quiero que nos posicionemos cómo estamos formados o cómo ha ido el hombre formando su estructura, su constitución como hombre de Dios a partir del trabajo que la Torá va haciendo en uno. Mejor dicho, la Torá se activa cuando nosotros nos activamos en leer y estudiar la Torá. Lo primero que quiero contar es que hasta aquí han transcurrido dos libros completos, el libro de Bereshit o Génesis y el libro de Shemot o Éxodo. En el libro de Génesis nosotros fuimos constituidos, fuimos diseñados, creados y formados por la mano del Eterno, por la voz del Eterno, y a partir de allí comenzamos a caminar sobre esta tierra. A partir de la toma del conocimiento del bien y del mal, lo que el mundo llama la caída del hombre, a partir de ese conocimiento, la luz, que es esta parte superior, la de los mundos superiores, llegó a nuestra vida y va a influenciar toda nuestra existencia. Cuando empezamos a recorrer la vida de los patriarcas, a partir del capítulo 12 de Génesis, de Bereshit, nos encontramos con Abraham, el patriarca. Por un lado, de Abraham conocemos a Isaac, de la descendencia de Isaac aparece Jacob, y terminamos en Egipto con la vida de Jacob, la vida de José. Eso es lo que vemos en Génesis, en el libro de Bereshit, y eso significa simplemente que ahí estamos armando nuestro árbol de vida, nuestra alma, y lo que consolidamos es que la luz de la energía del Eterno va a entrar sí o sí por una armonía en nuestra alma. Esta construcción en forma de Y es la que le da fortaleza y forma a nuestra alma. A partir del libro de Éxodo solo intervienen dos personajes. Uno es Moisés, el profeta de Dios, y de este lado está el sacerdote Aarón. Y ambos van a completar la estructura de nuestra alma, que es esta, la parte interior de nuestro ser terrenal, y nuestro ser terrenal está acá. Así termina el libro de Éxodo, con la instalación del tabernáculo, que viene a ser la materialización de lo espiritual nuestro. El tabernáculo es la materialización, es la materia, es el reino del Eterno de los cielos en la tierra. El tabernáculo era el lugar donde Él quería habitar, como decía Éxodo 25, versículo 8. El tabernáculo es la manifestación y es el reflejo de la santidad. Nuestra santidad se espeja en conforme esté diseñado o armado toda nuestra estructura interior. Santidad es el mensaje del tabernáculo. El tabernáculo permaneció construido mientras hubo santidad. Cuando Salomón
y su descendencia desobedeció las leyes de Torá, el templo fue destruido. Cuando los fariseos avanzaron en la aplicación de las leyes conforme a como ellos entendían, instalando mandamientos de hombre como si fueran de Dios, los romanos se encargaron de destruir aquel templo. Entonces, la garantía de la santidad es nuestro tabernáculo. Y la Escritura dice que nosotros somos templo, el Brihadashá dice de parte del apóstol Pablo que nosotros somos templo, somos tabernáculo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, la imagen de Dios, la representación de Dios aquí. Y quien destruya el templo y quien destruya esa comunión, dice que el Eterno le destruirá a él. Simplemente lo que está diciendo, los tabernáculos o los templos, los Mishkan anteriores fueron destruidos porque alguien destruyó la comunión con desobediencia de la Torá. Nosotros estamos parados aquí, en esta formación. Nosotros ya estamos constituidos, nuestro interior está preparado para ser consolidado. La columna izquierda, la central y la derecha en armonía, eso habla de la santidad y eso hace que nuestro tabernáculo se mantenga. Por eso aparece ahora el Levítico, para saber cómo sostener ese tabernáculo de pie. Para eso aparece Levítico, y Levítico, o mejor dicho, Vaikra, que significa llamó, es lo que tantas veces en las religiones tradicionales entendemos como el llamado de Dios a servirle. Y este llamado de Dios a servirle tan liviano que tomábamos antes no es más ni menos que un llamado genuino a corregir, a rectificar nuestra vida mientras estemos aquí para hacer que nuestro tabernáculo tenga vigencia eterna, lo material elevado a un nivel espiritual. La Torá comienza de esta forma diciendo: Hashem llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo: diles a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca a Hashem una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser de ganado vacuno o de ganado menor. Cuando alguno de ustedes lleve una ofrenda animal, tiene que ser vacuno o tiene que ser ganado menor. Y en la Biblia tradicional, la que manejamos y yo tengo aquí Reina Valera, dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, ovejas, haréis vuestra ofrenda. En la Torá dice alguno de ustedes, esa es la traducción. En el versículo 2, cuando alguien de ustedes ofrezca, ese alguien escrito en la Torá está escrito como Adam. Cuando un Adam haga ofrenda animal, que sea de un ganado vacuno o de un ganado menor, en este caso ovejas o cabras. No usa la otra palabra que significa humanidad o hombre, que es Ish, porque Ish es singular y Adam es plural. Cuando leemos la traducción de Reina Valera, fíjese y preste atención. Habla a los hijos de Israel y diles, en el versículo 2, cuando alguno, singular, de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis, ahí es plural, vuestra ofrenda. ¿Por qué empieza con singular y después en plural? ¿Y por qué la Torá, en reemplazo, o mejor dicho, como original de esta traducción, usa la palabra Adam, que es un todo, a usar la palabra Ish, que es un individuo, una persona? Es muy simple. Levítico, Vaikra, trata de que nosotros comprendamos que toda acción tiene consecuencias universales. Toda acción personal tiene un efecto universal. Y la única forma de corregir es haciendo una ofrenda animal,
que corrige lo personal y provoca una corrección universal. En estos dos versículos está el resumen de toda la existencia del libro de Vaikra, del libro de Levítico. La palabra Vaikra en el hebreo lleva estas letras, Vav, Yod, Kof, Resh y Aleph. Pero así como está escrito aquí con una Aleph pequeña, así está escrita en la Torá. La palabra Vaikra es apreciada con una letra Aleph final menor. Esa letra Aleph final menor representa a Moisés. ¿Por qué Moisés es representado de esa manera? Porque Moisés, la palabra Vaikra, de esta manera leído con una Aleph menor, es Vayikar, que significa serenidad, significa introspección, significa aplacarse. ¿De qué tenía que aplacarse Moisés? Él tenía el anhelo de ser el sacerdote supremo de ese tabernáculo. Él trabajó para eso, él dirigió y él lo armó y lo constituyó. Así leíamos en la última parte de Shemot del libro de Éxodo, en el último capítulo, el capítulo 40. Pero el Eterno le dijo: prepara y santifica a Aarón y a sus hijos. Aleph es la representación máxima de la persona más humilde que hubo sobre la tierra, Moisés. Ahora, lo que entiende Moisés es que a niveles celestiales llamó, es la palabra, o Vaikra, es la palabra que usa el Eterno para llamar a los ángeles cuando los pone a su servicio. Vaikra significa entonces que cuando el Eterno llama a fuerzas superiores, los ángeles, personas, seres elevados que están al servicio del Eterno y trabajan a nivel celestial. ¿Cuál fue el consuelo para Moshe? No podré servir en el tabernáculo terrenal como yo esperaba, pero de la manera que me llamó Hashem quiere decir que yo voy a hacer un servicio elevado, espiritual, celestial, así como cuando llama a los ángeles. Vaikra entonces es un título, es un llamado especial. Y ese llamado especial al servicio espiritual es el que tenemos nosotros. En Moshe, o mejor dicho, Moshe en nosotros, su chispa de alma, tiene que hacernos entender, recapacitar y comprender que este llamó a Moisés es un llamado universal a todos aquellos que comprendemos que su chispa, su alma está en nosotros. Parte de esa existencia elevada está en nosotros y quiere decir que nosotros sí estamos en condiciones de estar al trabajo. Por eso el llamado es un llamado a la santidad. Y el camino a esa santidad es hacerlo desde una Aleph pequeña, desde la humildad. Sin humildad no podemos hacer ningún sacrificio. Sin humildad no podemos hacer ninguna corrección ni rectificación, porque el primero que tiene que autocorregirse y corregir somos nosotros. Quiero que aprecies algo muy importante. Desde pequeños, cuando nosotros desde la mente de niños creemos que todo lo podemos alcanzar, que soñamos con ser grandes personas. De hecho, los niños, cuando somos niños y hasta adultos, nos apreciamos mirar esas películas de superhéroes que tienen la misión de salvar al mundo, extraterrestres que descienden a corregir y ayudar al mundo a salvarlos de una generación mala y perversa. Ese sentido universal de corrección está en nosotros, pero la manera de corregirlo es a través de la lectura de Vaikra. ¿Por qué? Porque la única forma de corregir, de hacer un tikkun olam, que es la corrección del mundo, no es corrigiendo al mundo, sino haciendo nosotros una corrección para hacer una corrección personal. Cuando yo corrijo mi vida, me vuelvo un modelo y ejemplo para otros. Yo puedo corregir, influenciar a mi familia cuando yo una vez me corregí. Puedo asegurar una descendencia mayor y mejor, de mejor calidad, porque mis hijos me ven corregidos y porque mis directivas, mis enseñanzas, mis decisiones van a mostrarle un camino más seguro y firme, más exitoso. ¿Basado en qué?
en la Torá. Por eso la Torá se activa y se vuelve luz a mi vida cuando yo decido en humildad aceptar ese llamado a la santidad. El Eterno siempre va a llamar desde el tabernáculo. Él dice, llama desde el tabernáculo. El tabernáculo soy yo. O sea, el llamado es interior. No es que va a venir alguien a golpear mi puerta o a la tuya para corregirte y para invitarte a la corrección. El llamado es siempre desde el interior del tabernáculo. Desde ahí hablaba el Eterno. Por eso, mi manera de actuar, desde el pensamiento, el habla, la acción y la decisión, todo tiene que ver con un efecto mundial, universal. ¿Por qué? Porque simplemente el primero de las palabras, la primera de las palabras que están en las tablas, lo que aquí llamamos primer mandamiento, dice, oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, tu Dios, tu Elohim, el Señor, uno es. Cuando nosotros hacemos algo, afectamos ese uno. Y ese uno es todo. Hashem, Dios, se hizo o creó el mundo, se desprendió de él y se multiplicó en nosotros. Cuando nosotros hacemos algo, eso afecta a esa unidad. No importa dónde estés, no importa a qué distancia estés de otras personas y otras geografías, el efecto es mundial. Eso es lo que está diciendo esto y por eso es el llamado a la introspección, es el llamado a la humildad de cada uno, a hacer un reconocimiento. La sociedad nos muestra que en su rutina diaria lo único que hace es buscar meterse en la vida de otros para corregir a otros. La intención puede ser buena, pero la consecuencia es muy grave, porque la corrección de otros está primeramente apoyada en mi corrección, en mi reconocimiento. Por eso este deseo de Tikkun Olam, este deseo de corrección del mundo que vive dentro nuestro, no tiene una manera o no tiene otra puerta, una llave que no sea la corrección personal. Desde la corrección personal, el efecto también es universal. Cuando yo corrijo algo, alguien va a corregirse universalmente. Cuando yo rectifico algo, alguien va a suceder. ¿Cómo empieza la Torá? Diciendo, cuando ofrezcas un animal, hay que hacerlo de una manera, tiene que ser animal vacuno o ovejuno. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la palabra, van a encontrar muchas veces la palabra sacrificio en la traducción que estés leyendo. La Torá dice que es corbán. Yeshua dijo que era corbán. ¿Qué es corbán? Corbán, la primera traducción inmediata y a la vez liviana, es sacrificio. ¿Por qué? Porque dar siempre nos cuesta, pero la verdadera traducción de corbán en el original hebreo es acercamiento, acercarse a la luz del Eterno, acercarse a la comunión del Eterno. Cuando yo hago una ofrenda, lo que estoy haciendo es acercarme al Eterno, producir un avivamiento de Él en mí. Estoy haciendo una recuperación de mi relación con Él y estoy provocando en Él un avivamiento en mí, una materialización de esa luz a través de mi vida. Eso es corbán. Por lo tanto, no es necesariamente sacrificio, es acercamiento. ¿De qué depende el acercamiento o el nivel de acercamiento? Depende de una sola cosa, el nivel de humildad, el nivel de la Aleph que yo lleve en mi corazón. Si leemos, vamos a ver que se describen unas piezas, unas partes del animal que se destacan y que son sacrificios que hoy en día no están autorizados de parte de la Torá en hacerlos en cualquier lugar que funcione como templo, pues los templos genuinos fueron destruidos. Desde el versículo 4 del capítulo 1 de Vaikra dice: luego que presione con sus manos la cabeza de la ofrenda olá y le será aceptado como expiación por él. Luego, el versículo 5, que sacrifique el vacuno ante Hashem
Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, que recojan la sangre en un recipiente y salpiquen de la sangre alrededor del altar que está en el patio de la tienda del encuentro. Versículo 6 dice, luego deberá quitarle la piel de la ofrenda olá y deberá trozarla. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán hacer fuego sobre el altar y disponer la manera sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán disponer los trozos del animal, la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego encima del altar. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse con agua y el sacerdote deberá quemar todo sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. Aquí está descrito cómo era el ceremonial, el ritual, a partir de la transmisión de mis faltas al animal inocente. Aquí viene la representación de lo que hizo Yeshua en su tránsito por la tierra. Él expresaba a la Torá tal como se hacía en los tiempos originales, en los primeros tiempos que estamos compartiendo, al punto tal de que un animal inocente, pero perfecto, sin detalles, sin defecto, recibía la carga de todas las faltas que tenía el hombre y su casa. Esto que hacía cada año un hombre, un jefe de familia, delante del tabernáculo y guiado por el sacerdocio levítico que llevaba adelante el ceremonial, lo hizo Yeshua una sola vez. La Escritura muestra que eso fue, Él vino a mostrar el camino de la redención. Él vino a mostrar cómo una persona debe corregir y rectificar su alma. Puede volver Yeshua y puede volver a hacer lo mismo, pero si yo no hago un acercamiento al Eterno, el sacrificio o la muestra, ese modelo que Él dejó, no sirve. No es es un asunto, vuelvo a insistir, totalmente individual y personal, pero que tiene consecuencias graves y universales, graves para bien o graves para mal. Las partes que son aquí mencionadas es que después de transmitirle mi falta al animal, dice que la ofrenda es animal, eso estamos leyendo. Hay distintas formas de animales presentados como ofrenda porque tienen que ver exclusivamente con la capacidad de cada uno. O sea, todos podían ofrendar. Los últimos que ofrendaban eran palomitas, tórtolas, porque no tenían una capacidad financiera para comprar animales o tener animales que ofrendar. La preparación es la misma, pero el sentido es uno. La ofrenda animal dice que tenía la cabeza, las patas, la grosura, o sea, la grasa que estaba sobre el aparato digestivo o intestino. Así dice tu escritura, tu traducción. La ofrenda animal tiene que ver con donde están los pensamientos. Había que ponerlos sobre la madera que tenía y la madera estaba sobre el fuego. Las patas dice que son lavadas junto con los intestinos, o mejor dicho, el aparato digestivo, dice la Torá, pero habla de lo interior. Las patas, la cabeza son los pensamientos. Las patas son las obras o decisiones. El intestino son las emociones. Y la grosura son las tradiciones y creencias. Esto es lo que Yeshua le decía a los discípulos: cuidado con la levadura de los fariseos. La ofrenda animal es entonces una consagración de tu manera de pensar, de tu calidad de obras y de calidad de decisiones. Las manos son las patas delanteras, los pies son las patas traseras. Con las manos hago, con los pies inicio un camino. La grosura es qué hay en mi creencia, cuál es mi fe, cuáles son mis bases y tradiciones que manejan mi vida. Y mis emociones, mis sentimientos son los intestinos.
es todo lo que yo proceso. Este sacrificio iba todo al fuego. ¿Qué está diciendo el Eterno? El Eterno está enseñando que la única forma de corregir un mundo, de hacer un mundo mejor, es elevando una conciencia universal. Y la conciencia universal solo se puede establecer de una sola manera. Solo se puede hacer con una ofrenda animal personal. ¿Por qué animal? ¿Quién es ¿Por qué se usa la palabra Adán como el dueño de todo? Porque Adán era el dueño de todo. Nosotros somos dueños de algo que nadie más tiene. Mi vida la tiene Hashem, pero el que decide entregarla soy yo. Yo soy dueño de esa decisión. El animal que vive en mí, la parte animal que no está corregida, la parte animal que vive de su ego, de sus autodecisiones, de autosuficiencia, es la que yo tengo que entregar. Esa es la ofrenda a la que se refiere estos primeros capítulos y a lo que traduce la explicación y la energía. La energía de esta semana, pues, es comprender y apreciar ese potencial que el Eterno hoy nos permite recibir para convertirnos en una ofrenda animal que entrega sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus decisiones, sus obras y su mente, sus tradiciones, sus creencias a su servicio. ¿Para qué? Para que el fuego, representado por el Ruach HaKodesh, lo queme todo y nos diseñe como vasijas perfectas para recibir